La semana pasada empezamos a ver una serie, mejor dicho, de varias predicaciones que vamos a estar haciendo con respecto a los fundamentos para la iglesia, ¿sí? Las convicciones que tenemos que tener bien en claro, cuáles son los fundamentos, el por qué y el para qué estamos, y también en lo que vemos con respecto a la palabra, ¿sí? Y vimos la necesidad de poder empezar a estudiar por medio de la palabra de la manera en que ella arranca, ¿sí? Vimos que el libro de Génesis nos presenta y nos muestra, en primer lugar, de que Dios creó Dios ha creado el mundo, Él ha hecho todo a través de la nada, ¿sí? Pero después inmediatamente lo que nos muestra es la caída del hombre, ¿sí? Si uno tuviera que leer la Biblia de manera integral y decir de qué trata la Biblia, podemos decir a ciencia exacta de que la Biblia es una historia de redención. Nos muestra la redención de Dios para con su pueblo, ¿sí? Es eso lo que trata la Biblia. Cuando nosotros leemos los Salmos, ¿qué estamos leyendo? Estamos leyendo una parte de la historia de la redención de Dios, ¿sí? Cuando vemos cómo Dios libró al pueblo de Egipto en el Éxodo, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo cómo Dios intercede por un pueblo y lo libera de su situación de esclavitud. Ahora, eso que puede ser considerado como algo histórico, como un acto que sucedió con los judíos solamente y el pueblo de Israel, y considerarlo una historia, para la Biblia no lo toma así, sino que justamente es como una sombra de lo que estaba por venir más adelante con la redención que hace Cristo por su pueblo. Entonces, retomando, eso es lo que vemos, ¿sí? Vemos cómo Dios trata con su pueblo en Egipto, y eso nos es una sombra de lo que estaba por venir con Cristo para con su pueblo, la verdadera libertad de la esclavitud, ¿sí? Vimos cómo Dios libra de la esclavitud física, circunstancial, si se quiere decir, y vemos en Cristo cómo Dios nos libra realmente del pecado, de la esclavitud hacia el pecado, ¿sí? Entonces, la Biblia de manera integral nos muestra una historia de redención, nos muestra cómo Dios va obrando a través de su pueblo, ¿sí? Entonces, empezando por donde nos muestra la palabra nos empieza a hablar de cuál es la condición del hombre, ¿sí? Luego de que en los primeros capítulos la Biblia nos muestra cómo Dios crea y hace todo perfecto, nos muestra la caída del hombre, ¿sí? Y hemos visto con relación al pecado, y voy a repasar algunos puntos por arriba, no necesariamente vamos a verlos todos. Vimos que el pecado es justamente un problema universal, ¿sí? El pecado nos ha esclavizado a todos a nivel de manera universal. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no es que algunas personas, a medida que crecen, van decidiendo un camino de pecado, sino que realmente su condición ya es de pecado, ¿sí? Vimos la palabra, los pasajes donde dice: en pecado me concibió mi madre, el corazón del joven desde chiquito está inclinado hacia el mal, ¿sí? La palabra una y otra vez nos muestra que esa es la condición del ser humano, ¿sí? No es que nacemos como una tabla rasa y en la medida que las circunstancias nos van rodeando vamos optando o tenemos la opción de elegir ser más pecador o ser buenos, ser justos o injustos, ¿sí? Y justamente ese es el problema, el pecado se da a nivel universal. Después vimos también como otra característica que el pecado es dominante en todo aspecto. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el pecado domina de tal manera que ciega nuestras mentes, ciega las mentes de las personas. 2 Corintios 4:4, vimos cómo el diablo cega las mentes de las personas y los tiene cautivos. Al mismo tiempo, al tener una mente cautiva al pecado, también genera una voluntad corrupta e incapaz, ¿sí? Todo lo que el hombre hace está dominado desde su voluntad por el engaño del pecado, ¿sí? Entonces, son como características del pecado. Por ende, si su mente, su voluntad están siendo dominadas por el pecado, también sus emociones. Sus emociones van a ir acorde a lo que piensan, ¿sí? Nuestras emociones son producto de nuestros pensamientos, ¿sí? Entonces, en ese aspecto el pecado es dominante, pero también
vimos que el pecado nos hace actuar de manera irracional, ¿sí? El Salmo 36 de la semana pasada nos decía en los versículos 1 en adelante, dice: la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea por tanto en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser, ¿qué? Cuerdo. ¿Sí? Ha dejado de ser una persona que actúa de una manera racional. Es justamente el pecado lo está haciendo actuar de una manera irracional. ¿A causa de qué? De que el impío dice en su propio corazón, ¿no? No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Sí? Eso es lo que piensa el impío. Dios no va a estar viendo mis obras. No voy a ser juzgado por esto. No voy a tener que rendir nunca cuentas a nadie de lo que yo haga. Por ende, no hay Dios. Exactamente, no hay Dios. Y al no haber Dios, no va a haber juez delante de mí. Entonces, lo que yo haga va a llevar mi propia percepción de la justicia. Y lo hace actuar de manera irracional, ¿sí? Porque va en contra de su propia... va en contra de lo que Dios ya grabó en su corazón. La ley de Jehová ha sido grabada en nuestros corazones. Sabemos, si se quiere decir, lo que es bueno o malo, pero a pesar de poder discernir lo que es bueno o malo, optamos por hacerlo malo, ¿sí? Samu sabe que hay ciertas cosas que no las tiene que hacer, y vos ves la cara de picardía y el placer que tiene por hacerlo justamente lo opuesto. Vos decís, es chiquito, tiene 1 año y 7 meses. Y ya vemos cómo esto que vemos en la palabra, de que el pecado afecta a nivel universal, él no va a ser ajeno a eso. Otra característica es que justamente el pecado es engañoso, ¿sí? Nos engaña, y al mismo tiempo que es engañoso nos endurece, ¿sí? Un pasaje muy bueno es Hebreos capítulo 3:13, para repasar ese punto. Hebreos capítulo 3, versículo 13. El autor de esta carta está exhortando justamente a los creyentes, a los que estaban recibiendo la carta, a que, fíjense, dice: exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca. ¿Por qué? Por el engaño del pecado. El pecado genera dos cosas. Por un lado, engaña a la persona, pero al mismo tiempo endurece su corazón, ¿sí? Hace que se vuelva cada vez más duro y piense que realmente lo que está haciendo es correcto. Lo hace actuar de manera irracional, ¿sí? Cega su mente. También vimos que el pecado es esclavizante, degradante y al mismo tiempo contamina, ¿sí? Marcos 7, capítulo 7, versículos 20 al 23. Marcos 7. Marcos 7, los versículos del 20 al 23, decía, pero decía, Jesús no venía hablando, que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, la avaricia, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre, ¿sí? ¿Qué es lo que contamina al hombre? Lo que está realmente en su corazón. Eso es lo que hace el pecado. El pecado nos hace tener un corazón, como diría Ezequiel, de piedra. Y por ende nos hace actuar de manera irracional, nos hace actuar, nos contamina, ¿sí? ¿De dónde salen los malos pensamientos? Sale de un corazón que está envenenado por el pecado, ¿sí? Esto estamos viendo las características del pecado a nivel universal, ¿sí? Ahora, si tuviéramos que resumir todo esto, podríamos decir que tenemos dos aspectos distintivos del pecado, ¿sí? El pecado nos hace
por un lado, de manera interna, un corazón malo, ¿sí? Esto que estábamos leyendo recién de Marcos. Pero por otro lado, a nivel externo, ¿sí? Nos genera justamente malos antecedentes, ¿sí? ¿A qué quiero decir con esto? Si el pecado a nivel interno nos genera un corazón engañoso, un corazón endurecido, un corazón que está distorsionado, corrompido de la voluntad de Dios, nos va a hacer actuar de manera irracional, nos hace actuar de manera contraria a la ley de Dios. Por ende, delante de la ley de Dios nosotros somos todos culpables. Por eso Romanos capítulo del 1 al 3 nos dice, no hay justo, no hay ni aun uno. ¿Sí? No hay uno que sea justo delante de Dios. Y si aún nosotros hoy con nuestra edad dijéramos, bueno, a partir de ahora voy a hacer lo que es justo delante de la ley de Dios, ¿sí? Tenemos detrás nuestro toda una vida que nos sigue condenando por nuestros pecados pasados, ¿sí? Es como si pusiéramos el ejemplo de una persona que es un ladrón, ¿sí? Y se presenta delante del juez y le dice, mire señor, yo durante 20 años robé, maté, asesiné a personas, pero yo ahora soy una nueva persona. Le sigue pesando delante del juez todos sus actos anteriores. Si el juez le dijera, bueno, sí, está bien, andá, sé libre, estaríamos diciendo, es un juez injusto. ¿Por qué? Porque tiene antecedentes. Los antecedentes lo están culpando, ¿sí? Eso es lo que a nivel externo el pecado nos genera malos antecedentes delante de Dios, ¿sí? Nos genera una lista de ofensas hacia la ley de Dios que deben ser condenadas, que deben ser aplicadas, que deben ser ejecutadas, ¿sí? Entonces, esto es nuestra posición, si se quiere decir, o esta es la posición delante de Dios de cualquier ser humano, ¿sí? Delante de Dios el pecado hace esto, ¿sí? Y afecta esto a toda persona. No hay uno que no sea que tenga acepción de esto. Exactamente, ¿sí? No hay uno que pueda ser salvo de esta condición. No es que, bueno, puede llegar a elegir si eso o no. Ahora, tenemos un dilema, ¿sí? Porque si estamos reconociendo esto, que es lo que la palabra enseña, el gran dilema es cómo un hombre puede ser justo ante Dios, o cómo Dios puede justificar, ¿sí? Porque el problema no se presenta solamente para con el ser humano, sino para con Dios. Proverbios 17:5, por favor, búsquenlo. Proverbios 17:5. Perdón, 17:15. Sí, el Proverbios 17:15. Sí, fíjense lo que dice el 17:15. Dice, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. ¿Qué quiere decir esto? Que si un juez justifica al impío y condena al justo, es abominación, ¿sí? Ahora, si esto lo aplicamos a un juez natural, a un juez temporal, ¿cuánto más no se aplica al juez de toda la tierra? ¿Sí? Al soberano juez, al juez de jueces, ¿sí? ¿Cómo Dios va a justificar al impío? ¿Cómo Dios va a justificar al pecador? Si lo que realmente merece es justicia, merece juicio. El mismo Proverbio 24, capítulo 24, Proverbios 24, versículo 24. Miren lo que dice, versículo 24, ¿llegaron todos? Sí. Dice, el que dijere al malo, justo eres, los pueblos lo maldecirán y le detestarán las naciones, ¿sí? El que dijere al malo, justo eres. El pecado que hizo a nivel universal nos ha hecho malos a todos. ¿Cómo Dios va a justificar al impío? Ese es el gran dilema. Ese es el corazón del Evangelio,
¿sí? Por eso es importante arrancar desde acá para ver los fundamentos de la iglesia. Es el fundamento de la fe cristiana. Cómo Dios, siendo un juez justo, santo, perfecto, va a justificar a aquellos que realmente merecen juicio e ira, ¿sí? Merecen ser castigados, merecen el juicio de Dios. Por eso merece ser exaltado Dios. Si no, los pueblos los maldecirán, los pueblos odiarán su nombre. ¿Cómo un Dios puede hacer esto? ¿Cómo un juez puede hacer eso? Y el tema es que alguien tiene que pagar, y esto fue también un poco lo que vimos la semana pasada, que es lo que la palabra enseña con respecto a la imputación, ¿sí? ¿Qué es la imputación? Es justamente el traspaso de nuestras culpas hacia otra persona o hacia otro objeto, y nosotros tomando la retribución y la justicia de esa persona. El pueblo de Israel, cuando todos los años tenían que ofrecer sacrificio, ¿sí? Y tenían que ofrecer dos machos cabríos, ¿sí? Uno era descuartizado, sobre el primero oraban, mejor dicho, y caían todos los pecados y las transgresiones del pueblo, y ese era destrozado, matado delante del pueblo, y su sangre era rociada por todo lugar. Y el otro era echado fuera del campamento a morir solo. Ese quiere decir que el que moría solo, el cabrito, quiere decir que había sido, que los pecados del pueblo estaban fuera de la presencia de Jehová, y ese macho cabrío moría solo, porque estaba fuera de la presencia de Dios, ¿sí? Eso es lo que representaba el segundo macho cabrío. Ahora, esto era algo imperfecto. Hebreo nos dice, estas obras tenían que hacerlas todos los años porque justamente no pueden satisfacer la justicia de Dios. Entonces todos los años continuamente el pueblo de Israel tenía que presentar esas ofrendas. Cristo es el que ocupa ahora ese lugar, es el Cordero perfecto, ¿sí? El que sobre sí mismo carga los pecados de todo su pueblo, y es el que fue echado fuera de la presencia de Dios. Cuando Jesús es clavado en la cruz, Él grita, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sí? Y no quiere decir que Dios vio tanto horror en su sufrimiento que tuvo que apartar su vista, sino que literalmente lo que dice la palabra, el justo se hizo pecado, ¿sí? Lo hizo Dios pecado, ¿sí? No había pecado en Él. Dios cargó en Él todos nuestros pecados, todas nuestras transgresiones. Pasajes como el de Isaías 53, Isaías 53 nos dicen, por ejemplo, los versículos 4 y 5. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le estuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados, ¿sí? Efectivamente Dios cargó en Cristo todos nuestros pecados, ¿sí? Él cargó sobre su Hijo, quien no tenía mancha, quien no había pecado, el pecado de todo su pueblo, y nosotros hemos recibido ahora su justicia. Eso es la imputación. Ahora, el tema es que el pecado no fue pasado por alto. Dios no dice, yo paso por alto el pecado de Ana María. No dice, bueno, sí, está bien, Ana María se arrepintió y yo paso por alto. No, dice, a causa del pecado de Ana María y a causa de la justicia que yo tengo que ejercitar, ella tiene que morir. Y ella debe morir, porque si no yo soy un juez injusto. El tema es que Cristo se presenta y dice, yo tomo su lugar, yo tomo su justicia, yo absorbo toda esa ira que tiene que venir sobre ella, y yo ocupo su lugar. Pero al mismo tiempo Ana María no queda sola diciendo, bueno, listo, ya no tengo más pecados, sino que ahora se le está dando la vida justa de parte de Cristo. Dios la trata a ella como si nunca hubiese pecado. ¿Por qué? Porque está mirando a Cristo delante de ella. Eso es lo que es la imputación, eso es lo que la palabra nos enseña, y eso es lo que es el corazón del Evangelio. No hay Evangelio si no hay un entendimiento de la ira de Dios, su justicia y el sacrificio de Cristo. Si esos aspectos no están, no hay Evangelio. Porque ¿cuál es la buena noticia del Evangelio? ¿Cuál es la buena noticia? Que Cristo murió por nosotros. Exactamente, esa es la buena noticia del Evangelio, ¿sí? El resto puede estar, no puede estar, puede faltar salud, dinero, prosperidad, casa, lo que sea. No
Puede estar, no estar, puede estar, decir como Pablo, sé vivir en la riqueza como en la pobreza, sé vivir en abundancia como en la escasez. Puedo pasar aflicciones como la persecución que pasaron los primeros años de la iglesia y tener la espalda hecha una gelatina como Pablo, como podemos ser cristianos en nuestra época sin la necesidad de pasar una persecución como en esos tiempos. Y eso no hace al Evangelio, el Evangelio no nos hace uno al otro. Lo que no puede faltar es justamente esta, la buena noticia del Evangelio. ¿Cuál es? Que Cristo murió por nosotros. Pero Cristo muere por nosotros justamente porque Él está absorbiendo la justicia de Dios. Él está absorbiendo la ira de Dios. Eso fue lo que Jesús oró y dijo: Señor, Dios mío, si es necesario y si es posible que pase esta copa. ¿Qué copa? La copa de la ira de Dios. Jesús estaba por beber en sí mismo toda la ira. Él estaba por ser desechado. Él sabía y él había visto y tenía bien enraizado lo que representaba ser el Cordero de Dios. Él estaba por ser echado fuera de la presencia de Dios. ¿Sí? Él... La ira eterna, porque no es solamente la estabilidad temporal y de los pecados que estaban presentes futuros, sino el poder. Y por eso no hay Cristo muere por su pueblo, porque el castigo no vamos a ir, no solamente no vamos a ir al infierno, sino vamos a estar en una vida de eternidad disfrutando de gloria y conociendo el Evangelio, justamente. ¿Puedo agregar? Sí. Perdóname. No, por favor. En hebreo la Biblia es todo conocimiento para quien entra en la Biblia y para conocer más a fondo a Dios y a Jesucristo y la obra del Espíritu Santo. En Hebreo, en el capítulo 9, está también el secreto de todo esto. En el capítulo 9 y al final del capítulo, en el verseto, en el verso, no verseto. Ana María nos puede traducir en... Se me hace un poco difícil hablar sí. el castellano ahora. Y en Italia se me hace más difícil hablar del italiano. Acá se me hace más fácil hablar el italiano que hablar el argentino. Claro. El castellano. Dios preparó todas las cosas de antemano, todas. Dios diseñó para el hombre la salvación, pero no lo diseñó en el momento que el hombre pecó, lo diseñó un poco primero de todas estas cosas. Desde antes de la fundación del mundo, dice Jesús. Porque Dios conoce el corazón del hombre, y el corazón del hombre tira en contra de él, no solo el corazón, la carne. Y en todo lo que se hizo el pueblo de Dios, todas las leyes que Dios le mandó al pueblo suyo, al pueblo especial, llamado por los cristianos que tiene que ser, le dio todas las leyes, de la A a la Z, el alfa y la omega, el principio y el fin. Y él pensó en todo. Dice: tengo que hacer algo para encontrar el perdón del pueblo que él escogió, o de la humanidad. Y empezó con algo muy grande. Todo lo que es la ley de Dios y todo lo que son los sacrificios, todo lo que es santo para el hebreo, es la representación futura después de lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Y dice, y casi todo, en hebreo en el 22, y casi todo es purificado. Perdóname si voy a agregar cosas. Dice, y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Dios preparó para no matar al hombre, porque era pecador, porque estaba en falta con Dios. En vez de matar al hombre, prefirió que matasen a los animales. Y eso es una representación que si no intercede la sangre delante de Dios, nosotros no somos perdonados por nada, ni por nada. Dios tendría que traerla como juicio justo, como es Dios, la muerte
sobre cada uno de nosotros. Pero Él preparó todas las cosas de antemano, pero no alcanzaba la ley esta. Exactamente. Se hizo realidad todo esto después en la sangre de Cristo Jesús. Y entonces salió todo a la luz de que yo puedo ir confiadamente cuando peco, y porque Jesús no es exento de pecar. Cuando peco, el Espíritu Santo me lleva a la realidad de que cometí una falta. Me equivoqué, metí la pata al caracú, como se dice acá. Y tenemos por la gracia y la misericordia de Dios el Espíritu Santo que nos lleva a conocer esas cosas. Y sí. Y enseguida va yendo el cristiano, yendo a Dios, obtiene el perdón a través de Cristo Jesús. Cristo Jesús fue la solución total y global del derramamiento de sangre. Del problema del pecado. Sí, del pecado. Y nosotros somos constantemente, cuando vamos a Dios a pedirle perdón, limpios. Al instante, enseguida, porque metemos a Cristo de Jesús, metemos la sangre. Lo único que no tiene perdón, y tenemos que abrir bien los ojos, es la ofensa contra el Espíritu Santo. Podés mandarte todas las macanas que podés mandarte, equivocarte y tratar de no equivocarnos, porque la razón del Evangelio es no tratar de ofender al Espíritu Santo, la ópera que hizo Jesucristo, y Dios mismo que ha preparado todas las cosas. No ofender a ninguno de los tres, a Dios mismo. No tenemos la libertad de pecar y yo voy enseguida a Dios. Sí tenemos esa libertad, porque Él nos concedió esa libertad, pero no tenemos que hacerlo. Tenemos que tener cuidado en estas cosas. El Hijo de Dios es constantemente perdonado, porque Cristo Jesús hizo un pacto con cada uno de nosotros en la sangre de Dios. Pero tenemos que hacer atención. Cuanto menos pecamos, mejor para nosotros. Cuanto más estamos en las cosas de Dios, mejor para nosotros. Es porque estamos lejos del pecado. Si vienen las tentaciones, el Espíritu Santo, el que está operando en nuestro tiempo a través de la gracia de Dios, nos ayudará a ver todas las cosas del pecado. Y tratar de no pecar es importantísimo para el creyente. Claro. Porque la consecuencia del pecado, si Dios te perdonó, la vas a tener. Porque tenés que pagar un precio. Y nosotros tenemos que hacer muchísima atención. Sí. Justamente como decía, Jesús nos salva del castigo del pecado, que es justamente esto de la condenación del pecado, pero también nos libera del poder del pecado, ¿sí? El sacrificio de Cristo tiene estos dos aspectos, porque por un lado nos quita la demanda de la justicia de Dios, porque Él absorbe la justicia de Dios, pero al mismo tiempo nos da un corazón nuevo, y es la libertad de la esclavitud hacia el pecado. Por eso es que un creyente, un hijo de Dios, le duele pecar, porque no es su naturaleza, ya no está bajo la esclavitud del pecado. Efesios, el Espíritu Santo nos es dado como garantía, es las arras de nuestra herencia. Y ahora el Espíritu Santo que mora plenamente en nosotros, que mora plenamente en el cristiano, lo va a llevar a toda verdad y lo va a convencer de pecado. Entonces el Espíritu Santo de manera continua va a estar ejerciendo un poder dentro nuestro, diciendo: hermano, estás haciendo mal, fíjate esto, observa. Antes esa condición estaba esclava del pecado, no había justo ni uno, no hay quien busque a Dios, amábamos nuestras iniquidades. Ahora Dios obra de tal manera y crea en nosotros una nueva persona de tal forma de que nacemos, literalmente la palabra dice, nacemos una nueva criatura, nacemos una nueva persona, ¿sí? Y nuestros afectos son cambiados de tal manera que ya no podemos hacer esto, ¿sí? Me encanta siempre el ejemplo que Paul Washer pone. La obra de la creación es tan fuerte que es como considerar a un chancho comiendo de la basura, ¿sí? Un chancho come de la basura y eso es lo que le gusta, eso es lo que le atrae. Vos le podés poner, no sé, un asado con las mejores comida delante de su mesa y le pones basura al costado, y el chancho por su naturaleza va a ir y come la basura, no conoce y no desgusta la comida, la buena comida, ¿sí? Y esa es la condición del pecador, eso es lo que hace nuestra condición, nos lleva hacia comer la basura y deleitarnos en esa comida.
Ahora, cuando Dios obra en darnos una nueva naturaleza, en darnos vidas y en darnos justamente una unión con Cristo, la obra es tan fuerte, tan poderosa, tan radical, que a este chancho lo convierte en persona, ¿sí? Y ahora esta persona, por más que su inclinación natural, su primera reacción sea comer basura, su organismo ya no lo puede tolerar. Va a comer basura, sí, pero le va a saber amargo. Y de repente va a ver la mesa y va a decir, epa, ¿qué es esto? Y lo va a probar y lo va a degustar cada vez más y va a decir, esto está bueno, ¿sí? Y esa es la obra que Dios hace de tal forma en nuestra vida, ¿no? Ahora, hay 7 verdades, que esto es lo que vamos a ver hoy, que podemos decir con respecto a lo que es la justificación. La justificación es lo que vamos a estar viendo hoy. Si vimos la condenación del pecado y vimos cómo Dios trató con la imputación en el pecado, ¿sí? Esto de darnos su justicia y al mismo tiempo nuestros pecados ser cargados en Él. Y vamos a ver los aspectos de la justificación. Y lo primero lo mencionamos. La justificación está basada, ¿sí? en el derramamiento de sangre. ¿Sí? Es necesario que la sangre de Cristo sea derramada. Romanos capítulo 5, versículo 9. Igual puedo decir algo. Sí, mi amor, entra. Me parece muy importante remarcar, ¿no? Que el centro de la obra de Cristo, el centro del Evangelio, el centro de la revelación de la palabra de Dios y todo lo que estamos viendo, el centro es Dios mismo, es Dios dándose a conocer. Partimos de esto de la obra de Cristo, está bien, revela su amor para con el hombre, revela su justicia, revela su ira, se revela a sí mismo, ¿no? No es el teniendo en claro que el Evangelio no es el centro del Evangelio, no es el ser humano el centro del Evangelio, ni el centro de la palabra. Sí, obviamente nos beneficia y bueno, y cambia nuestra vida, pero el centro del Evangelio, el centro de la obra de Cristo, que Cristo haya venido, la revelación escrita, la obra del Espíritu Santo, es para revelarse, para mostrar lo hermoso, la gloria de Cristo, como dice en la palabra de 2 Corintios, darse a conocer por medio de mostrarse como lo más sublime. Efesios capítulo 1 nos dice que la salvación, el hecho del plan de redención, como decíamos, Dios creó la salvación desde antes de la fundación del mundo y nos hizo aceptos en el amado, en Cristo. Desde antes de la fundación del mundo Dios ya había diseñado este plan, pero ¿con qué propósito? Para la alabanza de la gloria de su gracia. Dios se da a conocer de una manera especial en el Evangelio. Es Dios mismo mostrando sus atributos y el equilibrio de sus atributos, su justicia, su santidad, su amor, su misericordia, su bondad, su ira, ¿sí? Todo eso en equilibrio, ¿sí? Si Dios pasaba por alto los pecados, simplemente mostraba su amor pero no su justicia. Hay un desequilibrio, una cosa está por encima de la otra, ¿no? Romanos capítulo 5, 9 dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, ¿sí? Pero justificados ¿en base a qué? ¿Sí? ¿En base al nacimiento de Cristo? No. ¿En base a cómo se desarrolló como su ministerio? No. En base a su sangre, la muerte, ¿sí? Justamente, ¿por qué la satisfacción está basada en su sangre? Porque justamente es la satisfacción de la justicia, ¿sí? Como leíamos en Hebreos, sin derramamiento de sangre no hay perdón, ¿sí? No hay remisión de pecado, ¿sí? Ahora, justamente es el punto de que cuando Dios justifica no pasa por alto el pecado, sino que Dios ahora está mirando a su Hijo. Dios dice, son justificados no porque paso por alto su pecado, sino porque estoy viendo el sacrificio que Cristo hizo. Su derramamiento de sangre es lo que hace que vos seas justificado, ¿sí? Ahora, lo importante de entender esto es que podemos tener una fe débil, ¿sí? Una fe que dice y que duda hasta cierto punto de la obra de Cristo y ser salvos igual, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque la salvación no está basada en nuestra capacidad de fe. Porque yo tenga fe voy a ser salvo. No, la salvación está basada porque Cristo murió y su sangre fue derramada.
¿sí? Había un comentario que leí que me pareció buenísimo el ejemplo. Había una persona que estaba deprimida y un pastor lo va a visitar y le dice, ¿cómo estás? Y la verdad que hoy mal, le dice, porque siento que estoy mal, que no sé si soy salvo, que Dios no me está obrando, que no sé cómo. Y estaba depresivo. Entonces este pastor le dice, bueno, decime, porque vos te sientas mal, 100 pesos, ¿cambia su valor? ¿Va a valer 90 pesos? No, le dice, 100 pesos vale 100 pesos. Ah, bueno, le dice, y si vos mañana estás feliz, alegre, extremadamente contento, ¿tus 100 pesos van a valer 200 pesos? No, le dice, siguen valiendo 100 pesos. Dice, bueno, hermano, lo mismo se aplica con Cristo. Tu salvación no depende de tu estado de ánimo ni de tu capacidad de poder tener fe, sino justamente se basa en la sangre de Cristo. Cristo murió y has dado su justicia y ha sido aplicada la ira de Dios en él, ¿sí? Esa es la base de nuestra fe, esa es la base, no nuestra capacidad de poder abrazar a eso, sino justamente en que Cristo murió, ¿sí? Si no, terminamos haciendo una salvación por obras, aún en nuestra propia fe. Yo tengo fe y por ende voy a ser salvo, mañana no tengo fe y no sé si soy salvo, no. Se basa en la salvación que es por medio del derramamiento de la sangre de Cristo. ¿Sí? Que dice, no ser justo por la fe vivida, pero la fe en Cristo. La fe puede ser chiquita, pero sabemos que la obra de Cristo es la que nos salva. Es como la que dice, que tengas un gran El problema también de todo esto es que ¿qué tenemos para creer en todo esto? Por eso está la fe. Por eso Dios arregló todas estas cosas, porque es a través de la fe. Porque el que no tiene fe o esperanza en el mañana no puede ver las cosas que se ven espiritualmente. Ahí lo vamos a tocar en unos puntos más adelante con respecto a la fe. Yo por ahí, después de hoy, no voy a estar más. La fe es la puerta que te abre los misterios escondidos que tiene Dios para el cristiano, escondidos espiritualmente. Lo revela a través de la fe que viene el oír de la palabra de Dios, y el oír la palabra de Dios es Cristo Jesús. Y el Espíritu Santo hace esa obra. Trae fe a nuestra vida para creer. La gente dice, no, ustedes son locos, creen en algo que nada más. Sí, porque nosotros tenemos la fe de creer que Cristo Jesús es el Hijo de Dios hecho carne, porque no había otra solución para nosotros. Es la fe, el misterio de las cosas eternas, espirituales que tiene Dios para nosotros. Como dice Efesios, que las ha dado ahora a conocer por medio de Cristo, ¿no? Eso es hermoso. Fíjense, por ejemplo, Éxodo capítulo 12, versículo 13. Estamos ahí en el capítulo de Éxodo, en pleno. El pueblo está justo a punto de salir ya había celebrado las Pascuas y tenían un mandato, que fue Éxodo 12, 13. Que pintaran con la señal del Cordero los dinteles de la puerta, ¿no? Y esa noche iba a pasar el ángel de la muerte y donde no estuviera la sangre pintada en los dinteles de la puerta iba a estar matando a los primogénitos. Éxodo, capítulo 12, versículo 13. Y dice el versículo, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veréis la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiere la tierra de Egipto. ¿Sí? Situación, pongámonos en ese contexto. Están los judíos celebraron nosotros ya pintamos los dinteles de la puerta con la sangre y estamos esperando la medianoche, estamos todos prontos, listos para salir y sabemos que se acerca el momento donde el ángel de la muerte va a pasar. Si tuviéramos una fe grande diríamos, estamos seguros en el Señor porque no va a pasar por nuestra casa, ¿sí? O podemos tener y estar temblando de miedo diciendo qué va a pasar en este momento porque no sabemos cómo se va a desenvolver todo esto. Sin embargo, eso no varía el hecho. El punto, Jehová dijo,
pinten las puertas, los dinteles de su casa con la sangre del cordero. Esa va a ser la señal por la cual el ángel de la muerte va a pasar y no va a haber mortandad. No depende de la situación en cómo estén adentro de la casa. Pueden estar gozosos celebrando de que el Señor los está por librar, o pueden estar muertos de miedo diciendo no sabemos cómo salimos de acá. Pero el hecho es que la sangre es el punto donde el ángel iba a pasar y va a haber muerte o no, ¿sí? Eso es lo que la justicia, la justificación es que está basada en este hecho, y ese es un primer punto, ¿sí? El segundo punto es que la justicia o la justificación significa declarar justo, y esto también es importante, es declarar justo y no hacer justo. Ahora voy a explicar esto. Es una declaración de nuestra posición delante de un juez, ¿sí? Romanos capítulo 8, versículos 33 y 34. Romanos capítulo 8. ¿Sí? Versículos del 33 al 34, dice: ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, persecución o hambre o desnudez o peligro de espada? Bueno, y como sigue, ¿no? Pero ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y esto es la justificación. La justificación nos pone en una posición delante de Dios. Es un decreto, es una declaración, ¿sí? Es justamente declarar justo, ¿sí? Es un veredicto de parte del juez. El juez dice: por causa de la muerte de Cristo, por causa del derramamiento de su sangre, por causa de que mi justicia fue aplicada en él, ustedes son declarados justos. Y esa posición es justamente algo que es invariable. Hemos sido declarados justos. Esa es nuestra posición delante de Dios. Dios nos mira y dice: ¿cómo está el expediente de Debo? ¿Sí? Declarado justo. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo fue como señal, como pacto. ¿Cuál es la deuda que tiene Debo para conmigo? Ninguna. Cristo ya pagó. ¿Sí? Esa es la declaración de justicia. ¿Sí? Ahora, en tercer lugar, la justificación no tiene grados ni graduación. ¿Sí? O sos 100% justo o sos 100% condenado. No hay un medio condenado. ¿Sí? Una primer paga por el pecado, una segunda paga por el pecado y una tercer paga por el pecado a medida que vamos pecando. No, ya fuimos declarados justos delante de Dios y esa es una posición. Por ende es 100% o no. ¿Sí? O somos 100% cubiertos con la sangre de Cristo o no. ¿Sí? No hay un grado en el medio donde vamos progresivamente adquiriendo justicia delante de Dios. No, Cristo ya pagó, esa es nuestra posición. Cristo es lo que ya nos entregó. Romanos capítulo 8, versículo 1 dice, estamos ahí cerca, dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero ¿cuál es el punto? Ninguna condenación hay. ¿Por qué no hay ninguna condenación? Porque estamos en Cristo, ¿sí? Hemos sido declarados 100% justos. Ahora, lo vamos a ver y lo vamos a ir estudiando. Uno lucha con el pecado diariamente, ¿sí? Y lo que hablábamos hace un rato, el pecado va a estar y nos va a estar manifiesto en nuestra vida. Juan dice: si decimos que no pecamos, nos engañamos a nosotros mismos y los hacemos a Dios mentirosos, ¿sí? Pero abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, ¿no? Y ese es el punto. Pero legalmente, delante de Dios hemos sido declarados justos y por ende no hay ninguna condenación. Nosotros podemos tener un mal pensamiento en este momento, podemos hasta incluso discutir por un tema vano, temporal, y se nos cae el techo de este edificio y nos morimos todos, y delante de Dios hemos sido declarados justos. ¿Por qué? Porque no se basó en nuestro arrepentimiento, ¿sí? Eso obra en la santificación, eso es lo que Dios hace cuando nos quita del poder del pecado. Pero legalmente delante de Dios hemos sido declarados justos. Por eso ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ¿sí? Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21.
pasaje hermosísimo. Este es el pasaje me ha hecho pensar más de una vez y meditar y gozarme porque es hermoso. Segunda de Corintios 5:21 nos dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Sí? Ahí vemos lo que decíamos antes de la imputación, ¿no? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esta es la posición de que no hay grados ni graduación en la justificación. Hemos sido hechos justicia de Dios en él. ¿Sí? Es un acto, ¿sí? Es algo determinante. Somos hechos justicia de Dios en él, así como él cargó nuestros pecados. Cristo no fue cargando progresivamente todas nuestras iniquidades a medida en que nosotros se las fuimos otorgando. No, Cristo murió por todos los pecados. Y una vez y para siempre, es verdad. ¿Sí? Ahora, en cuarto lugar, la justificación es más que indultar. Indultar es justamente... ¿Cómo? Sí, exactamente. Es una clemencia ejecutiva. ¿Sí? Indultar es un acto de autoridad de un gobernador, que justamente es pasar por alto los pecados. ¿Sí? Viene una persona delante del juez y el indulto es, bueno, queda el expediente, se perdona, ¿sí? Básicamente es eso. ¿Sí? Pero no hay un acto de justicia, no hay una aplicación del pago de la deuda, simplemente se absolvió la deuda, ¿sí? Se pasó por alto la deuda. ¿Estoy bien, Debo? ¿Me estás viendo? A veces cuando me meto en temas legales la miro así de reojo a ver si no me sale con alguna. ¿Sí? Justamente la justicia es mucho más que eso, porque no pasa por alto el pecado, sino que obra la justicia, ¿sí? Y está basado en el cumplimiento de la justicia. ¿Sí? La declaración de la justicia delante de Dios no está basado en pasar por alto el pecado, sino está basado en Cristo, en lo que decíamos antes, en el primer punto. Está basado en que Cristo murió y su sangre fue derramada. Por ende somos declarados justos. No son pasados por alto nuestros pecados, no, son cargados en Cristo y su justicia nos es dada a nosotros. ¿Sí? En quinto lugar, la justificación tiene un aspecto negativo y un aspecto positivo. ¿A qué voy con esto? Romanos capítulo 4, versículos del 6 al 8. Pablo cita un salmo de David y lo cita textualmente, dice: como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa del pecado. ¿Sí? El aspecto negativo, si se quiere decir, de la justificación es que el pecado no nos es imputado, y el aspecto positivo es que tenemos acreditada la justicia de parte de Dios. Si se quiere decir es esto, dicho de una manera muy simple, es que nuestros pecados han sido cargados en Cristo y hemos recibido justicia, ¿sí? De parte de Dios. Si tuviéramos que hablar de una cuenta monetaria, estamos diciendo que recibimos dinero en nuestra cuenta a favor de nosotros. Eso es lo que hace la justicia. No es que no solamente nuestros pecados son cargados en Cristo, sino que recibimos de Cristo su justicia, ¿sí? Somos declarados justos y somos vistos como Cristo. Eso es tremendo, ¿sí? Porque si nuestra cuenta estaba en menos 20 y toda esa deuda se la pasamos a Cristo y Cristo absorbe y paga esos 20, no solamente que nos deja nuestra cuenta en cero, sino que nos dice: toma otros 20 más, y nuestra cuenta pasa a tener ahora más 20, si se quiere decir, en términos económicos, ¿no? Eso es lo que Dios hace con nuestra vida. Cristo absorbe nuestra deuda y nos da a favor nuestro algo que ni siquiera merecíamos, su justicia. ¿Sí? No es que solamente quedamos con listo, nuestros pecados han quedado en cero y a partir de ahora fíjate cómo se pueden manejar. No, nuestra deuda ha sido cancelada y su justicia nos es dada, ¿no? Es algo terrible, tremendo. En sexto lugar, la justificación es de una vez y para siempre. ¿Sí? Romanos capítulo 5,
versículo 1. Uy, te resbalás, papi. Romanos capítulo 5, versículo 1 nos dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Pero ¿qué nos dice? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? No tenemos paz hoy para con Dios por medio de la fe y hemos sido justificados y mañana ya no, porque pecaron. ¿Sí? No, es de una vez y para siempre. Tenemos paz para con Dios. Estamos en paz. Como decíamos en... Ay, gracias. Como decíamos en el libro de Efesios. Hemos sido reconciliados con Dios. Lo que éramos lejanos, hemos sido hechos más cercanos. ¿Sí? No quiere decir ahora que por medio de un pecado o de una falta nuestra, ahora seamos de vuelta distantes. Estemos de vuelta en enemistad con Dios. ¿Sí? Porque justamente hemos sido justificados por la fe. ¿Sí? Y es por esto que podemos tener paz para con Dios. Es justamente una nueva posición, un nuevo estatus. ¿Sí? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe, versículo 2, a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Sí? La justicia de Dios, la justificación en Cristo nos hace tener entrada, ¿sí?, a esta gracia en la cual estamos firmes. ¿Sí? Estamos firmes, no podemos ser movidos por nuestras circunstancias. Es algo firme. Gálatas capítulo 4, versículos del 4 al 7. ¿Cómo? Ese pasaje es precioso también. Sí. Gálatas capítulo 4, versículos del 4 al 7 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos de Dios, envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. ¿Sí? Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Sí? No hace falta explicar este pasaje, es hermoso. Hebreos capítulo 10. Hebreos 10. Versículos del 1 al 4. Dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. ¿Sí? Es algo hermoso lo que está diciendo el autor de Hebreos. Es solamente una sombra esto que estábamos viendo del sacrificio. No nos puede limpiar los pecados. No nos hace perfectos. No nos hace perfectos. Ahora, sin embargo, en Cristo sí nos hace perfectos. Sí, el pecado ha sido condenado. ¿Sí? Como también dice Romanos, que hemos muerto al pecado. Exactamente, como dice también en Romanos, como decía Jessy, hemos muerto al pecado. El acta de los decretos que teníamos en contra de la ley fueron clavadas en Cristo. ¿Sí? Eso es lo que es nuestra posición. Entonces, si pudiéramos vernos realmente en Cristo y esta posición de la justificación delante de Dios, entendemos de que justamente, como dice la palabra, ninguna condenación hay.
nos infla nuestros corazones del amor de Dios, nos muestra el sacrificio, porque justamente como dice Primera de Juan, el amor de Dios no es que en esto conocemos el amor de Dios, en que Él derramó su ira sobre su Hijo, Él sacrificó a su Hijo, ¿sí? Él quebrantó a su Hijo, ¿sí? En esto conocemos el amor de Dios, en esto vemos cómo Dios nos ama, en que Cristo muere en nuestro lugar, su justicia es aplicada, nosotros no hay nada que podamos hacer para ser salvos de esa justicia, solamente abrazar la obra de Cristo. Ahora, el séptimo punto que podemos decir acerca de la justificación es que es recibida por fe, ¿sí? Romanos capítulo 5:1, que ya lo hemos leído creo que más de una vez. Romanos 5:1 nos dice: justificados pues por la fe, ¿sí? La justicia está basada en la sangre de Cristo, ¿sí? Y nosotros somos justificados por medio de la fe, ¿sí? La sangre de Cristo es justamente el motivo de la justificación, pero la fe justamente es el instrumento o el canal por el cual recibimos el don de la justicia, ¿sí? La justicia está basada en la sangre de Cristo y nosotros la tomamos por fe. No somos justificados por nuestra propia fe, ¿sí? ¿Entienden eso? ¿Sí? Es importante, ¿sí? Está basado en Cristo. Efesios, la cual es don de Dios. Sí, a ver, ya llegamos a todos esos puntos, ¿sí? Pero, estamos, Hechos capítulo 16. Versículos 30 al 31. Sí, estaban encarcelados en Filipos, ¿no? Y el soldado pregunta, y sacándoles les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para salvarme? ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Cómo soy salvo? Y ellos contestaron y dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Sí, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y él, tomándoles en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y después se fue bautizado, ¿no? Pero ¿cuál es el punto? ¿Cómo puedo ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, ¿sí? Y esto es lo que hace la fe. La fe nos muestra a Cristo, su justicia, y no nos queda otra que abrazarla. Es decir, pero ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en Cristo. Pero ¿qué más debo hacer? Cree. Mirá a Cristo, mirá cómo Dios quebró a su Hijo, cómo Dios trató con su Hijo. Ahora, como decíamos en Efesios, la fe, Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2 nos dice en el versículo 8, 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, ¿sí? Somos salvos por medio de la fe. Ese es el canal que nos hace abrazar a Cristo, ¿sí? Y esto no de vosotros, pues justamente es un don de Dios, ¿sí? La gracia, la salvación, la fe es justamente un don de Dios. Dios nos está dando esa gracia, ¿sí? Entonces, esto es importante también entenderlo, porque en nuestros corazones, o el corazón del ser humano, está endurecido por causa del pecado, y es justamente Dios mismo dándonos la posibilidad de poder mirar a Cristo. ¿Cómo somos salvos? Mirando a Cristo. ¿Cómo podemos ser salvos? Por medio de la fe. La fe justamente también es un don de Dios, justamente para que nadie se gloríe, ¿sí? No por obras para que nadie se gloríe. Versículo 9, ¿sí? Entonces, la fe justamente no es una fuerza o poder que nosotros podemos ejercitar, ¿sí? La fe no es un músculo en el cual nosotros podemos estar trabajando, desarrollando, influyendo, impulsando para adquirir más fe. La fe es un don de Dios, es un regalo, es una gracia inmerecida, ¿sí?
Tampoco tenemos el don y la posibilidad de dominar nuestra fe conforme a nuestras capacidades. No podemos liberar nuestra fe y darle más o menos fe, ¿sí? Justamente la fe que justifica no hace algo, ¿sí? La fe que justifica, la fe que mira a Cristo no hace algo, justo hace lo opuesto, deja hacer, ¿sí? No hace algo para ganar a Cristo, sino que se deja hacer, se abandona a la misericordia de Dios. La fe que salva es justamente una fe que nos muestra a Cristo y dice amén, dicho de una manera muy simple. Nos muestra a Cristo y dice, es así. Si Dios trató así con su Hijo, no pudo hacer otra cosa que abrazar esto, que abrazar a Cristo, ¿sí? No nos ejercita y no nos lleva a desarrollar más fe. No tengo que hacer algo para ganar más fe. Tengo que levantarme a la mañana y en vez de leer el diario y las malas noticias del día, mentalizarme y esforzarme por tener un buen comienzo de día, leyendo la Biblia, orando, cantando, así esta mañana tengo más fe y las cosas buenas van a suceder. No, hermanos, la fe es un don de Dios. La fe que nos muestra a Cristo justamente nos evita de hacer algo para que no caigamos en las obras nuestras y en nuestra propia gloria, sino que confiamos en la obra de Cristo. Y eso es más que suficiente. Por eso decíamos al principio, podemos tener mucha fe, poca fe, podemos estar re seguros de nuestra salvación en Cristo, podemos estar ahí mirando a Cristo, pero el punto es que la fe que justifica nos dispara a Cristo, nos muestra a Cristo, nos lleva a Cristo. Su palabra. Sí. Porque pensaba en el versículo ese que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, ¿no? Después en hebreo lo dice. Pero es como más concreto, ¿no? El hecho de mirar a Cristo, no solamente en la salvación, sino en lo cotidiano de, bueno, Cristo se reveló en su palabra. No importa si no entiendo o si no sé, lo que voy a su palabra y lo que su palabra me dice, eso es así, y creo en esto, aunque me cueste, digamos, aplicarlo. Sí, y otro punto es que también es una fe que nos apunta a Cristo. Claro. No una fe en un mejor mañana, o la esperanza del cristiano es justamente que esa es nuestra posición en Cristo. Cuando la palabra nos dice que la esperanza del cristiano se renueva, es porque sabemos que nuestra posición está en Cristo, ¿sí? No es una fe en general. Las personas en general tienen fe en que mañana se sacan la lotería, ¿sí? El fundamento de la fe es Cristo Jesús. Exactamente, ese es el fundamento donde nos dispara la fe. Una fe que salva es una fe que nos muestra a Cristo, ¿sí? No una fe en otra cosa, una fe general, ¿sí? Juan capítulo 3. Yo me aguardo mi Sí, era el último punto. Que ya estamos ahí. Estamos en la hora. Sí. Juan capítulo 3, este sí es el último versículo. Juan primero. Juan capítulo 3. El Evangelio de Juan. ¿Sí? Este es un pasaje que no me voy a cansar de leerlo, porque es así. es el ejemplo de la fe y es la muestra de la fe en el Antiguo Testamento. Versículo 14 y 15. Dice, y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Contexto del pueblo de Israel, estaban atravesando y por causa del pecado y la transgresión del pueblo, Dios envió serpientes abrasadoras, serpientes venenosas, serpientes ardientes, dicen otras traducciones, y estas serpientes atacaron al pueblo. Y a causa de que el pueblo estaban muriendo muchísimas personas, se arrepintieron, clamaron a Dios y clamaron a Moisés de que hiciera algo. Moisés clama al pueblo y Dios le dice, bueno, hagan una serpiente levante una serpiente, y todo aquel que sea mordido por una serpiente va a mirar a la serpiente levantada y no va a morir, ¿sí? Una sombra hermosa, un espejo de lo que Cristo estaba haciendo. La sombra es, mejor dicho, la serpiente es la causa de la muerte. Ustedes están muriendo por causa del pecado, por causa de la transgresión. La serpiente que está ahí levantada es lo mismo que los está matando a ustedes. Y ahora Jesús está diciendo, y así como Moisés fue levantado
Como tuvo que levantar la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Cuando miramos la cruz de Cristo estamos viendo la causa de nuestra muerte, el pecado. Estamos viendo el efecto de nuestra transgresión, nuestro pecado, nuestra iniquidad. Así como la serpiente era la causa de muerte en el desierto, nuestro pecado ahora está siendo levantado, expuesto, puesto en alto. Esta es la causa de su muerte, el pecado, sus transgresiones. Y así como la serpiente tuvo que ser levantada, el Hijo del Hombre tiene que ser levantado. ¿Y cómo eran salvos las personas? Miraban a la serpiente y eran salvos. ¿Cómo somos salvos ahora? Mirando a Cristo. ¿Cómo? Imagínense en contexto. Son picados y Moisés, me mordió una serpiente. Bueno, mirá, no, pero no necesito remedio, mirá la serpiente. Necesito hacer algo, ¿qué puedo hacer? Sacame el veneno, me apunto la pierna, no, mirá la serpiente. ¿Sí? Así con nosotros y Cristo, el Hijo del Hombre, es necesario que sea levantado para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo somos salvos? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Cómo podemos ser salvos de nuestro pecado? Bueno, miren a Cristo, miren a Cristo, miren a Cristo. ¿Sí? Como decía Jessy, miren a Cristo por medio de su palabra. No hay otra revelación. Hay una predicación de Spurgeon que salió acá que dice, mirarán que traspasaron. ¿Y sí? Sí, es una predica hermosísima. Entonces, hoy hemos visto un área de la justicia de Dios, ¿sí? Porque, acuérdense, el pecado nos generaba una condena por nuestras transgresiones y al mismo tiempo nos pervertía nuestro corazón, nos daba un corazón malo, un corazón endurecido. Dios trató nuestras condenas, nuestras deudas por medio de la justificación, por medio de la sangre de Cristo, y eso es un acto legal, ¿sí? Es un acto donde Dios habla. Ahora, Dios trató con nuestro corazón. Bueno, esta es la declaración de justicia. Lo que obra ahora es la regeneración, ¿sí? La obra de santificación en nuestra vida, y esto es lo que vamos a ver el domingo siguiente, cómo Dios obra en santificación para con los que han sido unidos en Cristo, ¿sí? Hoy vimos la justicia de Dios, cómo somos declarados justos. Ahora vamos a ver en los siguientes, creo que 2 domingos, la regeneración, cómo Dios obra por medio de Cristo obrando en nosotros, cómo el Espíritu Santo nos constriña, cómo el Espíritu Santo nos lleva a toda verdad, cómo nos exhorta con nuestro pecado, cómo nos hace mantenernos firmes, cómo nos hace desearnos la palabra. Bueno, todo eso va obrando Cristo en nuestra regeneración. Y eso es un proceso en lo que vamos a ir creciendo. Legalmente estamos declarados justos y en Cristo vamos creciendo en la semejanza a su Hijo, ¿sí? Romanos capítulo 8, no sé cuál es, pero Romanos capítulo 8, a los que antes conoció, ¿sí? Los predestinó para que sean hechos conforme a Cristo, ¿sí? Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos y reciba la alabanza, ¿sí? Dios, desde antes de la fundación del mundo, nos pensó en Cristo, ¿sí? Nos ha dado a Cristo. ¿Para qué? Para que crezcamos en Él, para que sea su imagen semejante a la nuestra. Y en eso llevamos gloria a su nombre, en eso llevamos alabanza, ¿sí? Quería compartir un versículo último que decía reforzando esto de que vamos durante toda la eternidad a estar alabando esta obra, ¿no? No hace falta que lo busquen, Apocalipsis 5, versículo 9, que dice: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Por la eternidad vamos a estar alabando la obra de Cristo, ¿no? Sí, también me hiciste acordar, como decíamos la semana pasada, básicamente lo que estamos estudiando en este tiempo es el corazón del Evangelio. Ahora, el Evangelio no es algo que uno escucha para ser salvo nada más y después queda a un costado de la vida cristiana, es justamente el centro de toda nuestra vida cristiana. Es la sangre que corre por nuestras venas, el Evangelio, ¿sí? Entonces, aún en la eternidad vamos a seguir deslumbrándonos por las maravillas del Evangelio. Entonces, lo que estamos viendo son como caras de un diamante, ¿no? Estamos viendo una cara del Evangelio. El domingo que viene vamos a estar viendo otra cara del Evangelio, ¿sí? Siempre vamos a estar girando en torno al Evangelio, porque no vamos a terminar de asombrarnos ni en esta vida ni en la venidera de la gracia de Dios en Cristo, ¿no? Así que oremos. Padre,
Amado Señor, gracias. Señor, gracias porque como meditábamos hoy, como nos hacías ver por medio de tu palabra, Señor, podemos mirar a tu Hijo, Señor, mirarlo en el momento de la cruz, mirarlo en el momento donde vos estás cargando nuestras transgresiones, donde vos estás cargando nuestros pecados. Señor, podemos ver nuestras iniquidades puestas en Él, nuestras transgresiones. Señor, y ver tu gracia, ver tu amor, verte a ti, Señor, ver la manifestación de tu gloria, Señor. Señor, gracias. Gracias porque no nos has dejado abandonados, Señor, a nuestra propia condición. Gracias porque nos has arrastrado hacia ti, Señor. Señor, nos has mostrado a Cristo. Señor, y yo te ruego, Padre, te ruego que tu Hijo sea glorificado en medio nuestro, Señor. Que podamos verte, Señor, como algo digno de ser exaltado y alabado, Señor. Señor, y si en medio nuestro hay hermanos, personas que todavía no pueden verte, Señor, con esta magnitud, que no pueden verte con este despliegue de grandeza, Señor, te ruego que en tu misericordia, Señor, vos los arrastres hacia Cristo, Señor, que les muestres a Cristo, que los lleves a Cristo, que los cautives en Cristo, Señor. Oh, Señor amado, te ruego que también podamos predicarlo, Señor, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros conocidos, Señor. Este es el mensaje de la buena noticia, Señor, que Cristo murió, Señor. Señor, te ruego que esto sea el motivo de nuestra vida, de nuestra existencia. Señor, dar a conocer a tu Hijo, Señor. Señor amado, necesitamos de tu ayuda, necesitamos de tu guía, necesitamos de tu poder, Señor, para vivir, Señor, para manejarnos, para andar, para caminar, Señor, para leer tu palabra, Señor, para levantarnos a la mañana. Necesitamos de ti, Señor. Por eso te ruego, Señor, que podamos crecer también en dependencia hacia ti, Señor, y hacia tu persona. Señor amado, gracias. Gracias por Cristo, gracias porque vos trataste con Él, Señor, en nuestro lugar. Gracias, Señor.